Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Hola a todos, soy Vianney Robles, soy psicóloga. Hoy vamos a estar acompañándolos a un capítulo más entre adictos. El tema que nos convoca el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, teniendo en cuenta que estamos en el mes de la diversidad, estamos en el mes donde se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, más conocido como la comunidad LGTBIQ+, también conocido como el Día del Orgullo Gay. Esto es importante estar pues como conectados con estas fechas, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que suceden desde esta comunidad, desde cuando yo me defino y tengo claro pues mi orientación sexual y me defino como gay, lesbiana, homosexual, transexual, en fin, todo lo que conocemos y lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Es muy difícil a veces encontrar de pronto como ese respaldo de esta comunidad y tratamos como muchas veces de tapar, de esconder, ¿cierto? Y terminamos pues como orientando nuestros comportamientos a otras cosas mucho más oscuras, digámoslo desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que muchas veces por esconder nuestra orientación sexual, por no tener como esa capacidad de pronto de poder hablarlo, además porque termina siendo como para mucha gente todavía un tabú, mucha gente pues con diferencias con respecto al tema y que terminan haciendo daño a esas personas que de pronto se definen como gay, ¿cierto? Como homosexual. Es bastante interesante ese tema porque de ahí se desprenden muchas cosas que muchas veces las personas no se dan cuenta y terminamos haciendo un daño al otro y terminamos que el otro se refugia en sí mismo sin tener la oportunidad pues como de entrar a expresar eso que está sintiendo, porque es normal, digo yo, desde el punto de vista en que esa misma persona que está sintiendo que me gustan las mujeres, soy mujer y me gustan las mujeres, o soy hombre y me gustan los hombres, no tiene ni idea de pronto qué está pasando en ese momento en su vida, ¿cierto? Empieza uno a cuestionarse el por qué realmente tengo una orientación sexual o tengo unos gustos diferentes, ¿sí? Entonces entra uno como a andar en ese cuestionamiento propio y pues obviamente no ayuda nada pues el hecho de que las otras personas me vean como dice uno vulgarmente, un bicho raro, ¿cierto? Y pues obviamente vengo cargando con muchas cosas a lo largo del tiempo porque pues me siento raro, no entiendo por qué me está pasando todo esto, empiezo a cuestionarme y termino como refugiándome en un mundo en donde pues obviamente me voy a sentir seguro, tranquilo, de momento, claro está, y a veces entro al mundo de las drogas, ¿cierto? Al mundo de las sustancias psicoactivas, a la adicción como tal, porque termino escondiendo y termino reprimiendo y sintiéndome culpable de lo que soy, ¿cierto? Pero porque el resto de la gente lo hace ver de esa manera, ¿sí? Entonces termino iniciando un camino inconsciente, porque no es que uno lo haga y diga voy a consumir drogas porque esto me hace sentir de X o Y manera, porque soy gay, pero sí entramos paso a paso o entramos en ese recorrido del proceso de la adicción, ¿cierto? Pero porque no soy capaz de aceptarme o porque también me siento muy juzgado con la sociedad, con mi entorno, con mis padres, mis tíos, mis amigos más cercanos, el colegio, la universidad, pues ya de acuerdo a la edad. Pero empiezo como a refugiarme en el tema de las drogas y es bastante interesante el hecho de que sí buscamos como una salida ahí, buscamos sentirnos mejor, buscamos sentirnos aliviados y obviamente sin ningún conocimiento de que estamos entrando a un mundo oscuro, que de pronto
Obviamente no es la solución, pero que en ese momento de crisis, en ese momento de confrontarme con la vida, ¿cierto? En ese momento en que quisiera ni siquiera entiendo pues qué es lo que está pasando conmigo, pues obviamente no va a tener los argumentos ni todos los fundamentos para expresárselo a otras personas y también que hacerme entender, ¿cierto? Hacerme entender. Hay una pregunta muy paradójica que a veces todo el mundo como que trata de investigar y ahondar sobre esa pregunta del si la persona gay se hace o nace, ¿cierto? Y eso, hay unas controversias con eso. Y siento que muchas de las personas nacen con esos gustos, con esas orientaciones y que no son culpables ni responsables de que sean así, ¿cierto? Pero obviamente eso cuando sucede no nos ponemos a pensar de que yo no soy culpable o soy responsable. Por el contrario, siempre me echo la culpa y asumo la responsabilidad, digámoslo, el por qué yo soy raro, el por qué me ve la gente diferente, el por qué me gusta yo siendo mujer una mujer y no un hombre. Y empiezo unos cuestionamientos que definitivamente en el momento no voy a encontrar respuestas, y si no encuentro las orientaciones a nivel psicológico o personas que de pronto profundicen mucho más en el tema, pues obviamente me voy cargando con esa situación y me voy cargando con eso a lo largo de mi vida. Y mucha gente se refugia en el tema de las drogas, en el tema de las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Y obviamente pues la sustancia psicoactiva, el contacto con una persona que de pronto no se acepte, que de pronto le dé miedo hablar de lo que le está pasando en su vida, pues ahí encuentra un refugio seguro, temporal. Un refugio en donde pues, no se cuestiona, no se pregunta, no entra como a sentirse culpable y trata como de llevar esa situación al extremo y pues obviamente la droga y las sustancias psicoactivas terminan haciendo lo que tienen que hacer con uno, ¿cierto? Con un individuo. Entonces sí es importante tocar ese tema el día de hoy porque pues estamos en el mes del orgullo gay. Estamos en el mes en donde podemos hablar de estos temas sin tapujos y sin nada y darle una orientación a estas personas que estamos dentro de la comunidad, ¿cierto? Entonces qué chévere y poder aportar desde mi experiencia personal también y poder dar un tic también de esas cosas que podemos hacer, cómo podemos manejar ciertas situaciones con respecto a mi orientación sexual y las drogas y las sustancias psicoactivas, las adicciones, y también dar una luz un poco desde la mirada de lo profesional, ¿cierto? De lo que es mi profesión y cómo me he encontrado con ciertos casos en donde han habido problemas de adicción a raíz de que me guardo todo ese tipo de situaciones y me guardo lo que realmente estoy sintiendo y no me acepto como soy. Entonces hoy el tema es bastante interesante, esperemos que les guste y vamos a trabajar en eso hoy. Bueno, voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo pertenezco a la comunidad LGTBIQ+, muy orgullosa de verdad de pertenecer a esta comunidad tan grande. Contarle un poco desde cómo me di cuenta de que a mí me gustaban otras chicas. Fue una época bastante difícil porque me confronté con esa situación y realmente era algo que no esperaba, porque traigo a colación un poquito la pregunta que les decía, donde todo el mundo se cuestiona si el gay se hace o nace con eso, ¿cierto? Yo siento que a nivel particular, no sé, tiene las dos porque hay personas que desde el principio pues obviamente se dan cuenta, pero este caso no era el mío. Yo me di cuenta entre los 16 y 17 años más o menos cuando, como dije, la situación me confrontó, me agarró como fuera de base, digámoslo así, porque pues, yo llevaba una vida normal, tenía un novio, en fin, y apareció una chica que cambió todo eso que yo creía que estaba bien, que yo creía que llevaba una vida pues entre lo que cabe dentro de la normalidad, ¿cierto? Y empiezo pues obviamente a sentir un gusto por esa persona del mismo sexo, pero más allá de eso era un cuestionamiento, no tenía ni idea qué estaba pasando conmigo, me estaba recriminando, me estaba juzgando, me estaba cuestionando y había un sinnúmero de preguntas sin respuestas, ¿no? Es algo como, no sé ni cómo poner en palabras cómo me sentía yo en esos momentos, en plena juventud y con una confrontación tan fuerte porque obviamente es un cambio radical en mi vida, ¿no? Yo veía que era un cambio radical en mi vida, yo pensaba en mis papás, yo decía, pero ¿cómo le digo a mis papás? ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi hermano? ¿Cómo le digo a las personas más cercanas? ¿Qué hago con esto? Es que yo ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Y empiezo como a reprimir con muchos miedos, con muchas culpas, y se me hizo fácil porque en esa época también empecé como a tomar. Empecé a tener ese contacto con el licor y obviamente fue como en ese momento como la mezcla perfecta
¿cierto? Licor, estar confrontada con el tema de mi orientación sexual y me buscaba el refugio en el licor porque pues obviamente cuando tomaba no tenía que cuestionarme, no me pasaban como esas preguntas que no tenían respuesta en mi cabeza, sino que simplemente me dejaba llevar, ¿cierto? Y dentro de ese mundo oscuro del alcoholismo, porque tenía muchos miedos, tenía muchas culpas, tenía muchas preguntas sin respuestas y fue algo que de verdad siento que impulsó mucho a entrar a ese mundo de las sustancias, a entrar a ese mundo del alcohol, a que yo empezara a iniciar mi carrera alcohólica, digámoslo así, porque obviamente el alcohol me desinhibía, me hacía sentir bien de momento y además en el entorno en que yo estaba, con los que tomaba, digámoslo así, mis parceros, mis amigos, ellos no tenían problema con mi orientación sexual, eran unas personas que decían, no, todo bien, bien, y ese relájese. Y yo me sentía así, en ese momento me sentía así, relajada, tranquila, sin ningún problema, cuando estaba bebiendo. Entonces obviamente encontré como esa conexión con eso, con el alcohol. En mi parte personal pues fue el alcohol, el que yo empecé como a agarrarlo de bastón para toda esta situación, ¿cierto? Cuando siento que ya no puedo más, digámoslo así, no puedo cargar con tanto, obviamente me empiezo a cuestionar y digo, bueno, pero tengo que decirle a mi mamá, tengo que decirle a mi papá, porque es vivir una vida, una doble vida, ¿cierto? Estar uno en el closet, digámoslo así, es vivir una doble vida, es estar uno escondido, es manipular, es no vivir. O sea, realmente no vivir lo que usted estaba sintiendo. O sea, yo no había matado a nadie, no era un pecado, pero yo me sentía de esa manera en ese momento. Hoy entiendo las cosas de otro punto de vista, obviamente, porque he hecho unos procesos a nivel terapéutico, psicológico, en donde me ha permitido entenderme un poco más, conocerme más, obviamente aceptarme tal cual como soy, sin importar si la gente le gusta o no le gusta, porque es que ese es el problema. Uno no está para llegar y complacer a todos, y mucho menos para hacer feliz a todos con lo que uno hace. Entonces es muy difícil también tener feliz a todos, pero en ese momento a mí no se me ocurría eso. En ese momento yo quería caerle bien a todo el mundo, yo quería que me aceptaran, yo quería que eso no fuera un problema en mi vida, porque yo lo veía como un problema. No lo asumí como algo del sentir, como que qué bonito, como que no. Siempre me confronté. De hecho, le dije a mi madre y no le dije pues como en los mejores términos, sino como en un momento de rabia, un momento de la emoción de la rabia, en donde me descargué y dije unas cosas sin sentido, pero logré decirle la información que tenía que decirle, que yo era gay, que me gustaban las chicas. Obviamente lo tomó mal porque pues yo también se lo dije mal. Y la solución de ella fue vamos a ir al psicólogo, eso no puede estar pasando. Entonces uno se siente obviamente juzgado, uno se siente con miedos de la aceptación del otro, ¿cierto? Y bueno, nos fuimos por donde el psicólogo, la psicóloga, perdón, y me dice la psicóloga que por qué estás acá. Entonces yo le digo, porque le dije a mi mamá que yo era gay, que a mí me gustaban las chicas. Entonces, si eso para ti es un problema, yo le dije, no, para mí no es ningún problema, yo me siento bien. Entonces, mi mamá entró a sesión, obviamente, y para mi mamá, obviamente, sí era un problema. O sea, ella me veía como que no están en mi hija, ¿sí? Y pues la psicóloga empezó un trabajo con psicología porque obviamente el problema no era mío, sino de mi mamá que no quería aceptar la situación, que no se resignaba, pues que no aceptaba, ¿sí? Y fue un proceso bastante duro, pero en ese proceso asumí muchos riesgos y uno de los riesgos grandes que asumí fue entrar en ese alcoholismo porque encontré el refugio, porque encontré que me sentía bien, que me aceptaban en ese entorno en donde yo me movía cuando tomaba y que obviamente en ese momento para mí fue la salida perfecta, ¿cierto? Pero que acarreó eso posterior, después las consecuencias de todo esto es que, hombre, fue una mala salida porque pues obviamente cargaba con dos cosas a la vez, digámoslo así, y que a la larga me estaba hundiendo en un mundo en que yo no sabía dónde iba a parar, o sea, un mundo en el oscuro, un mundo en el que yo no podía controlar, porque en el momento pues yo controlaba al principio la sustancia, el licor, y después me tomó ventaja y obviamente un problema de alcoholismo, pero bueno, ya hoy estamos diferentes, hoy me siento mejor, hoy estoy diferente en recuperación, saqué mi carrera adelante, hoy tengo ciertas 24 horas limpia, bueno, vamos a cumplir 16 años limpia, pero eso en su tiempo fue un problema, o sea, fue un problema que me llevó al fondo, cada vez hundirme más, pero por no expresar, por no decir las cosas, empecé a hacer un trabajo a nivel personal en mi autoestima, en la aceptación, en que yo no era culpable de todo lo que me estaba pasando.
Y así me fui yendo y hoy por hoy pues puedo contar la experiencia satisfactoria de que hoy me aceptan y que las cosas hoy están mucho mejor con mi familia y con todo mi entorno. Bueno, y como para terminar un poco lo de mi historia de vida, lo de mi experiencia personal, es como reflexionar un poco el hecho de que si yo hubiese encontrado otra alternativa y no refugiarme al alcohol, otras cosas serían hoy, ¿cierto? Otras cosas, las cosas serían supremamente diferentes en todos los sentidos, pero siento que esa experiencia también me dio mucho crecimiento y me llevó al lugar donde estoy hoy, ¿cierto? A darme cuenta, a amarme más, a aceptarme más, a poder ver con mucha claridad todo el proceso de mi adicción a raíz de cosas que yo llevaba guardada, de miedos, de culpa, y eso es un llamado, eso es una reflexión y es un llamado a que nos concienticemos y a que nos hagamos responsables, porque a veces nos sentimos culpables de lo que nos está sucediendo, pero no le damos otra mirada a la cosa y resulta que ahí es que agarrar el toro por los cachos, como dice uno coloquialmente, y hacernos responsables de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y parte de la responsabilidad es buscar las alternativas para buscar ayuda, para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque es que entramos a un mundo oscuro de las adicciones, un mundo oscuro en donde es un callejón sin salida, donde vemos como única alternativa esa porque nos ayuda a evadir, nos ayuda a escapar, y que es la estrategia mucho más fácil para llevar y sobrellevar todo esto que estoy sintiendo, ¿cierto? Todo esto que estoy viviendo, todos estos miedos, todas estas culpas, la falta de aceptación, revisar un poco más a fondo y tomar una decisión asertiva de si consumo o no drogas, porque obviamente siento que a veces nos vemos como en esa encrucijada cuando estamos en este tipo de situaciones, y consumo o no consumo, y me doy el permiso y termino consumiendo y termino ahondando o agrandando más el problema, porque en terapia me he dado cuenta de muchos casos en las que termino consumiendo y resulta que eso me lleva también a unas prácticas sexuales o unos comportamientos por el lado de la sexualidad inadecuados, un comportamiento que empieza la promiscuidad, empieza a consumir sustancias que de una u otra manera se utilizan en el medio, a nivel cultural, dentro de las rumbas, en donde se sienten mucho más expresivos, mucho más alegres, mucho más compenetrados con la sociedad, pero porque estoy bajo los efectos de la droga. Y obviamente eso me va llevando porque me siento bien en ese momento y me siento cómodo, como en algún momento a mí me pasó con el alcohol, ¿cierto? Y van entrando en unas prácticas de no solo el tema de adicción al consumo de sustancias psicoactivas, sino que se vuelve también una adicción al sexo, en donde no solo hablamos de adicción al sexo, el hecho de que quiera hacerlo todo el tiempo, ¿no? Sino que hago unas prácticas y adopto unas conductas en las que se me va yendo y pierdo el control de eso, ¿cierto? Y eso se ha visto dentro de la terapia, se ha visto que a raíz de una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, y termino en un problema mucho mayor porque tengo ya muchos problemas. A raíz de uno me metí en muchos, digámoslo así. Entonces es un llamado también y teniendo en cuenta que estamos en el mes del orgullo gay, en el mes de la comunidad LGTBIQ+, y hacer un llamado que si estamos viendo situaciones como de pronto las que yo planteé desde mi experiencia de vida, o que sienten que ha sido un problema cargar con esa orientación sexual, y que a partir de ahí pues me he ido yendo sobre las sustancias psicoactivas, siguiendo el camino de las adicciones, hay una solución y hay terapia y hay que hablar, hay que expresar sus emociones y hay que empezar a trabajar esos miedos, empezar a trabajar esas culpas, porque de una otra manera cargo con todos los problemas encima y no encuentro una salida. Y yo hoy le digo, si hay una salida, yo hoy la encontré. Yo siento que eso cambió mi vida cuando ya me acepté, cuando ya empecé a asumir la responsabilidad de mi vida, asumirme yo como persona, asumirme yo como gay, como aceptar mi orientación sexual, mi identidad sexual. Entonces es importante darle un manejo a esto y no esperar muchos años, mucho tiempo viviendo con esta información. No matamos a nadie. O sea, realmente no matamos a nadie y somos personas que podemos amar a otras personas del mismo sexo. Pues de hecho eso no es un pecado, amar eso no es un pecado, y yo lo veía así en su momento. Hoy les hago un llamado a estas personas, a las personas que nos escuchan el día de hoy. Hombre, si están en un problema similar o tienen un problema con respecto a su orientación sexual, al mundo de las drogas, ligado o hicieron esa conexión o ese match, como lo hice yo en algún momento con el alcohol, hay una solución.
Hay una forma de vivir diferente cuando hago un proceso terapéutico a conciencia, cuando realmente me dispongo, cuando realmente me acepto. Entonces hay muchas cosas por trabajar, muchas cosas que hacer. Conmemorar esa fecha especial, este mes especial de la igualdad, de la diversidad. Y amar no es un pecado. Amar no es un pecado, amar está bien. No interesa a quién ames. Si eso para ti es un problema, pues hay que buscar una solución. Hay que buscar una solución, hay que trabajar eso a nivel personal, encontrar esas estrategias que si no las tengo yo, pues obviamente tengo que buscar la orientación para que desde una terapia podamos hacer grandes cambios, porque ahí puede cambiar muchas cosas de mi vida. Por ejemplo, yo soy un ejemplo, un testimonio de eso, ¿cierto? Que solucioné un problema y se solucionaron muchos, y también le puede pasar a ustedes. Me encantó estar acá en este espacio con ustedes, muy contenta, muy feliz. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de gran ayuda esta información que hoy pues estamos aquí hablando, dialogando sobre este tema tan importante y tan interesante y a veces tan controversial con algunas personas. Pero bueno, aquí estamos, hay una solución, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias de verdad por escucharnos, por estar ahí. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.